Ustedes dirán, ¿empezamos? Sí, doctor. Ya, miren, los temas que vamos a tratar realmente son importantísimos. Son importantes porque no saben la prevalencia que tienen estas dos enfermedades, tanto la diabetes como la hipertensión. Y no saben ustedes el daño que originan a nivel renal si es que no son manejadas adecuadamente. A nivel mundial, se considera que aproximadamente más de 150 millones de personas son diabéticas. Y se calcula que para el año 2030 esta cifra se va a duplicar. Significa que vamos a tener más de 300 millones de personas diabéticas a nivel mundial. Y estas cifras están subvaluadas todavía, ¿no? Está más o menos en un 45 a un 60%. O sea, hay mucho mayor cantidad de diabéticos que aún no han sido diagnosticados correctamente. Entonces, este tema es nefropatía diabética. Pero, ¿qué vamos a entender nosotros como nefropatía diabética? Normalmente, la orina tiene ciertas características, ¿no? Sin embargo, en algunos pacientes vamos a observar que la orina es espumosa. Y cuando la orina es espumosa, significa que hay presencia de proteínas en ella. Entonces, un paciente diabético que empieza a orinar o una orina espumosa, significa que tiene albúmina en la orina. Y este puede variar en cantidad. Y hablamos de nefropatía diabética como definición cuando el diabético tiene albuminuria persistente, igual o mayor a 300 miligramos en 24 horas. Generalmente esto va asociado ¿a qué? A otro daño, la retinopatía diabética. Y todo esto, la albuminuria y la retinopatía, van a ir en presencia, en ausencia de otra enfermedad renal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo defino yo nefropatía diabética? A la albuminuria persistente mayor de 300 miligramos en 24 horas. Esta definición se da tanto para la diabetes tipo 1 como para la diabetes tipo 2. Lamentablemente, esta pérdida de proteínas se acompaña frecuentemente también de hipertensión y si no es controlado adecuadamente, comienza a haber disminución de la función renal. ¿Ya? Ahora, no significa que todo paciente que tenga nefropatía diabética va a tener retinopatía, pero si encontramos retinopatía diabética en un paciente diabético, esto nos apoya el diagnóstico de que probablemente haya nefropatía diabética. El que no haya no excluye tampoco la presencia de nefropatía diabética. Miren este cuadrito. Esto es sobre todo para que ustedes se lo graben. Normalmente, ustedes, por ejemplo, todos jóvenes, deben perder por orina menos de 30 miligramos en 24 horas. Hablamos de microalbuminuria cuando la pérdida de proteínas va en el rango de 30 a 300 miligramos en 24 horas. Y hablamos de nefropatía diabética cuando la proteinuria ya está establecida, cuando esta es mayor de 300 miligramos en 24 horas. ¿No? Más de 300 miligramos en 24 horas. Entonces, estas cifras ya tienen que ir quedando en el chip de ustedes. ¿Ya? Lo normal, el rango para decir microalbuminuria y proteinuria establecida mayor de 300 miligramos en 24 horas. Por eso es que ustedes habrán observado que a muchos pacientes se les pide que coleccionen su orina de 24 horas.
Y entonces van al hospital con sus frascos, sus botellas de gaseosa llenas de orina. 1 litro, litro y medio, 2 litros. Y ahí se cuantifica cuánto de proteína se está perdiendo, ¿no? La prevalencia general de microalbuminuria, rango entre 30 a 300, en los pacientes diabéticos tipo 1 alcanza el 13% y en los diabéticos tipo 2 alcanza el 25%. La macroalbuminuria, o sea, en ambos tipos de diabetes alcanza 15%, ¿ya? Otro concepto que tiene que quedar bien en claro y grabado en ustedes es que la nefropatía diabética es la primera causa de enfermedad renal crónica terminal a nivel mundial. La primera causa es la nefropatía diabética. La segunda causa es la hipertensión. Ojo, dos conceptos, dos datos que no deben olvidarse. La primera causa de nefropatía diabética, la primera causa de enfermedad renal crónica terminal, la nefropatía diabética. La segunda causa, la hipertensión. ¿Ya? Entonces, si nosotros comenzamos a evaluar a un paciente diabético y solamente seguimos el curso natural de su diabetes sin darle ningún tipo de tratamiento, o sea, la evolución natural, y no le damos tratamiento, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no sabemos diagnosticar, porque no conocemos o simplemente porque no somos empáticos con el paciente. Entonces, observen ustedes cómo la diabetes tipo 2 va a originar primero cambios funcionales en el riñón, que se van a establecer y posteriormente van a ocurrir cambios estructurales. Si esto está asociado a otra comorbilidad como la hipertensión, vamos a observar que el paciente comienza a perder primero albúmina por la orina y después va a ser una proteinuria franca. Cuando se instala esta pérdida de albúmina, de proteínas, el paciente ya comienza a presentar algún deterioro renal que va avanzando progresivamente hasta hacerse terminal. Y esto lo va a llevar a la diálisis o a veces a la muerte. Y con todos estos cambios funcionales, estructurales, pérdidas de albúmina y transformación de insuficiencia renal en insuficiencia renal terminal, va incrementándose el riesgo cardiovascular, los factores que en algún momento pudieran ocasionar la muerte del paciente. Cuando uno hace la revisión de la fisiopatogenia de la nefropatía diabética, esta es múltiple y pone en juego una serie de factores. Sin embargo, los estudios han demostrado que hay dos pilares fundamentales. Por un lado, la hiperglicemia y por otro lado, la hipertensión. Estos dos pilares fundamentales van a originar fenómenos tanto hemodinámicos como la hiperfiltración, como no hemodinámicos, estimulación de factores de crecimiento y citocinas, que a la larga ambos van a provocar albuminuria y proteinuria. Teniendo en cuenta que la presencia de proteínas en orina es tóxico para los túbulos y el intersticio y va a acelerar la progresión hacia la insuficiencia renal terminal. Vean ustedes, para hacer una explicación de cómo es que se compromete el riñón desde el punto de vista de la diabetes. Todos sabemos que la enfermedad tiene un fondo genético, ya sea por déficit de insulina, ¿no?, que es la diabetes tipo 1, o por resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2. En cualquiera de los casos,
¿Esto qué va a producir? Lo que habíamos mencionado. Por un lado, alteraciones hemodinámicas, desbalance, hiperfiltración glomerular, microalbuminuria, proteinuria y a la vez desequilibrio de tacoides. Y todo esto va a llevar a la fibrosis túbulo-intersticial del riñón. Y por el otro lado, la hiperglicemia produce glicosilación de las proteínas, tanto locales como sistémicas, provocando a su vez desequilibrio en la degradación de la matriz mesangial y por lo tanto también fibrosis tubulointersticial. Desde el punto de vista sistémico, miren ustedes cuántos factores se comprometen, citoquinas, factores de crecimiento, angiotensina, y van a provocar de igual forma fibrosis tubulointersticial. Entonces, esto es un resumen de cómo un factor hemodinámico y el factor metabólico van a originar la fibrosis a nivel renal. Una vez producida esta fibrosis, ¿qué vamos a encontrar nosotros cuando hacemos una toma, una biopsia? La lesión característica en la diabetes tipo 1 es la nefropatía de Kidney-Wilson. Es una glomeruloesclerosis nodular, ¿no? Nodular. Vean ustedes cómo asienta a nivel de la matriz una sustancia que va comprimiendo los túbulos, ¿no? Los túbulos y los glomérulos. En la diabetes tipo 2, este mismo tipo de lesiones aparecen, pero solo en el 30% de los pacientes. Y cuando se han tomado biopsias, las lesiones son inespecíficas e intersticiales, ¿no? Esto probablemente sea porque no tiene indicación de biopsia la nefropatía diabética. Y entonces se toman ya cuando ha avanzado la enfermedad. Estas son vistas con tinción de paz. Vean ustedes cómo se va depositando los nódulos y van estrechando, deformando los glomérulos, ¿no? Esto es con tinción de plata, igual los nódulos de Kidney-Wilson, ¿no? Como van asentando y produciendo la glomerulosclerosis nodular diabética. ¿Y cuál sería el cuadro clínico de un paciente diabético con nefropatía diabética? Bueno, acá sí tenemos dos situaciones, una fase preclínica y una fase clínica. La fase preclínica no tiene ninguna sintomatología y si nosotros hacemos un dosaje vamos a encontrar normo o microalbuminuria. Y en la fase clínica el paciente ya da manifestaciones propias de macroalbuminuria, de una albuminuria ya franca, ¿no? Ahora, para que un paciente tenga este problema, necesita tener factores de riesgo. Y en esos factores de riesgo se han incluido que el paciente ya tenga microalbuminuria, que sea varón, que dentro de los antecedentes familiares haya pacientes con diabetes, que a su vez tenga hipertensión arterial. La raza también es otro factor, que haya tenido un inicio temprano con diabetes tipo 1, que sea un mal paciente, que no controle bien su glicemia, que sea fumador y que tenga hiperfiltración. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con un paciente diabético que tiene todos estos factores de riesgo, es más probable que este desarrolle nefropatía diabética, ¿no? Para que un paciente haga nefropatía diabética, ¿cuánto tiempo debemos esperar? 5 años de la evolución de la diabetes desde que la diagnosticamos. A partir de ahí puede aparecer ya la microalbuminuria y comienza a presentar disfunción microvascular, haciéndose presente la mayor pérdida de proteínas. ¿Y qué se pierde? Hemos dicho que se pierde albúmina y algunas otras proteínas, ¿no? Ahora, también mencionamos que la hipertensión aumenta la nefropatía diabética, ¿no? Cuando progresa la nefropatía diabética, no solamente vamos nosotros a ver mayor pérdida de proteinuria, sino que esto va de forma paralela
con un descenso progresivo del filtrado glomerular, con un avance de la insuficiencia renal hacia insuficiencia renal terminal. ¿Ya? Entonces, en los diabéticos tipo 1, por ejemplo, la enfermedad renal terminal suele desarrollarse a los 20 o 30 años. Muy bien. Entonces, siguiendo con el cuadro clínico, vean ustedes, cuando un paciente ya tiene una proteinuria basal, una pérdida de proteínas por la orina mayor de 3 gramos por día, al día, la probabilidad de que este paciente duplique su creatinina es de hasta 5 veces más que un paciente normal. Y tiene 8 veces más la probabilidad de llegar a enfermedad renal crónica terminal. ¿Ya? Cuando su proteinuria es menor de 3 gramos al día, tiene menor riesgo comparado con lo anteriormente dicho. Pero así como progresa la nefropatía diabética en estos pacientes, también surgen otras complicaciones extrarrenales, como por ejemplo la retinopatía, presente en el 100% de los pacientes diabéticos tipo 1 y presente en el 50 y hasta el 60% en los pacientes diabéticos tipo 2. ¿Qué pueden presentar como complicaciones macroangiopáticas los pacientes diabéticos? ACVs, estenosis de la carótida, infartos agudos de miocardio, hipertrofia ventricular izquierda y estenosis arterial periférica, enfermedades vasculares. Neuropatías periféricas y autonómicas. Entonces, en un paciente diabético, aparte de que hay daño renal, también puede presentar microangiopatías y macroangiopatías. Macroangiopatías porque altera totalmente el sistema vascular grande, las arterias grandes, ¿no? Va a producir insuficiencia arterial periférica, infarto agudo de miocardio, estenosis carotidia. Y microangiopatía, retinopatía, nefropatía, neuropatía. En algunas oportunidades, un paciente diabético puede presentar signos clínicos que no son acordes a su enfermedad diabética, ¿no? Comienzan a presentar un deterioro muy rápido de la función renal, microhematuria persistente, una proteinuria intensa, y en el fondo de ojo que ustedes le hacen no encuentran retinopatía que avale el daño. Entonces, cuando estos signos clínicos son discordantes, hay que pensar en otra patología. Los pacientes diabéticos también tienen derecho a tener otras enfermedades. Por lo tanto, allí lo recomendable es hacer una biopsia renal para descartar que no tenga otro tipo de glomerulonefritis asociada, sin olvidar que la biopsia renal es un procedimiento invasivo, ¿no? Y muchas veces el paciente se puede complicar, hacen hematomas, hacen sangrado persistente, ¿ya? Mire, entonces ya sabemos cómo diagnosticar una nefropatía diabética, ya sabemos los rasgos, los rangos de la pérdida de proteínas, ya sabemos las complicaciones que puede tener un paciente que ya tiene nefropatía diabética. ¿Qué tenemos que hacer con nosotros como médicos? ¿Qué debemos buscar? ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es tratar de frenar, enlentecer la progresión de la nefropatía diabética en los pacientes diabéticos, ¿no? Y para ello, tenemos que ser responsables, tenemos que saber qué le pedimos y cómo manejarlos, ¿no? Miren ustedes la tasa de mortalidad a los 10 años, 50-77% en los diabéticos tipo 1. En estudios recientes, esta mortalidad se ha disminuido al 40% por mejores tratamientos, pero aún sigue siendo alta la mortalidad.
En los diabéticos tipo 2, a los 10 años, igual, 70% los que tienen proteinuria y 45% de muerte en los que no tienen proteinuria. ¿Y de qué mueren estos pacientes? Mueren de enfermedad renal crónica terminal o por una complicación cardiovascular, un infarto, ¿no? ¿Qué otros factores contribuyen a que haya mortalidad cardiovascular? La albuminuria, porque está asociada a inflamación crónica, la reducción de la tasa de filtración glomerular, la hipertrofia ventricular izquierda y otros factores de riesgo, ¿no? Entonces, si ya sabemos cómo se presenta, cuál es el cuadro clínico, las complicaciones que tiene, ¿qué tratamiento debemos darle? Habíamos dicho que hay dos pilares que van a provocar casi toda la cascada de desenlace para la nefropatía diabética. Era la hiperglicemia y la hipertensión. Por lo tanto, tratamientos investigados, tenemos el buen manejo de la glicemia, el adecuado control de la hipertensión y el control de otros factores como las dislipidemias y la dieta, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a nosotros hacer que el paciente tenga un control glicémico adecuado, estricto? Si nosotros controlamos de forma adecuada la glicemia, lo más adecuado es que vamos a reducir la progresión de la normoalbuminuria a microalbuminuria o a macroalbuminuria y por lo tanto vamos a retrasar la insuficiencia renal, ¿ya? Este tipo de tratamiento también va a provocar regresión de la microalbuminuria a normoalbuminuria y vamos a detener las complicaciones posibles, ¿no? ¿Qué tipo de medicamento necesitamos para manejar y controlar de forma adecuada la glicemia? Hipoglicemiantes orales. Hipoglicemiantes orales. Pero estos hipoglicemiantes orales, que antes solamente se circunscribían a las sulfonilurias y biguanidas, ahora se ha incrementado, ¿no? Y entonces tenemos glifosinas, también tenemos agonistas del receptor del péptido, los GLP-1. A ver, ¿alguien recuerda cuál es la fisiopatología de la diabetes? Necesito escucharlos. ¿Cuál es la fisiopatología de la diabetes? La que conocemos o la que sabemos o la que nos han enseñado. ¿Cuál es? Doctores. ¿Están ahí, no? Sí, doctor. En el caso de la tipo 1, la diabetes mellitus tipo 1, hay una destrucción autoinmune, ¿no? Dado por los linfocitos T que empiezan a atacar a las células beta del páncreas, como es la PPT. Y esto poco a poco hace que disminuya pues, la secreción de insulina y así poco a poco haya menos captación de glucosa. ¿Y en la diabetes tipo 2? Hay una resistencia periférica a la de la insulina, más que nada en el hígado y en el músculo. Muy bien. Este, sí. Entonces, eso es lo que estamos aprendiendo y estamos repasando, ¿cierto? Entonces, la diabetes tipo 1 dijimos, bueno, lo que pasa es que las células pancreáticas se comienzan a destruir y esto es por nuestros mismos anticuerpos. Y en la diabetes tipo 2 hay disfunción de las células beta pancreáticas, pero sobre todo resistencia a la insulina, ¿cierto? Y esto hemos venido manejándolo durante muchos años. Sin embargo, desde el año 2013, vean ustedes cómo se suman otros factores
para hacer permanente la hiperglicemia. Y entonces aparece no solamente la disfunción pancreática, no solamente la falta de insulina, sino aparece el llamado octeto minoso. ¿Ya? Entonces, aparte de la disminución de la secreción de insulina, también participa el hígado porque hay un aumento de la gluconeogénesis. El páncreas aumenta la secreción de glucagón. A nivel cerebral también participa esto porque hay una disfunción de neurotransmisores. Como dijo el doctor, hay disminución de la captación de glucosa a nivel muscular. El aumento de la lipólisis también hace que se incremente la hiperglicemia. Y el riñón también juega un papel importante. ¿Por qué? Porque aumenta la reabsorción de glucosa una vez que se filtra. Entonces, vean ustedes cómo comenzamos ya a tener un estudio un poco más amplio de por qué se perpetúa la hiperglicemia. Y ya no solamente pensamos en una baja producción de insulina por el páncreas y de una resistencia a la insulina, ¿no? Sino que se asocian otros 6 factores más. Muy bien. Y en el año 2016 dijeron, no, no son 8, son 11. No solamente está implicado la disfunción pancreática, no solamente está implicado la resistencia a la insulina. No, no, señores, no es así. También hay disminución de la incretina, que es la que se produce para estimular la mayor producción de insulina. También hay una alteración. Encontraron alteraciones a nivel de las células alfa, defectos, que produce aumento del glucagón. También encontraron que el tejido adiposo jugaba su papel importante, así como lo habíamos mencionado. Los músculos, ¿no? El hígado, el colon, con la producción de incretinas. También el sistema inmune, la inflamación producía disregulación. También el estómago, ¿no? Un estómago corto, un intestino corto, y también el hígado. O sea, se aumentaron, ya no son ahora 8, son 11, los 11 nefastos. Y entonces dijeron, oigan, ¿y si nosotros no solamente tenemos 2, sino tenemos todo esto? Entonces creemos medicamentos, no solamente para exprimir el páncreas, no solamente para sustituir la insulina, creemos medicamentos también para tratar de controlar los demás órganos. Seguimos con el mismo diagnóstico. Un paciente es diagnosticado de diabetes cuando tiene un valor de glicemia por encima de 126. Cuando después de haber ingerido 75 gramos de glucosa 2 horas, tienen más de 200 miligramos. O si yo le tomo una glucosa al azar y este tiene mayor de 200. Y pensábamos que la hemoglobina glicosilada era pues el caballito de batalla, el caballito de Troya que nos ayudaba a vencer a esos pacientes que nos mentían, porque los pacientes diabéticos tienen la sana o mala costumbre de que cuando van a su cita van en ayunas. Hicieron, mañana me toca mi control, ya sea en medicina o endocrinología, entonces hoy día en la noche no ceno, mañana me voy en ayunas y voy a salir y el doctor no me va a gritar. Entonces dijeron, no, tenemos que tener un control mucho más eficiente, pidámosle hemoglobina glicosilada. Entonces la hemoglobina glicosilada lo que hace es simplemente buscar un promedio de glucosas midiendo la hemoglobina glicosilada de los 3 últimos meses. Y un paciente es diabético cuando esto es mayor de 6,5. Pero ¿qué sucede? El problema es el siguiente con la hemoglobina glicosilada. Lamentablemente es un promedio y entonces los valores pueden estar tan bajos como tan altos. Y de todo eso se saca un promedio. Y vean ustedes cómo para tener valor menor de 7
el rango va desde 123 a 185, ¿no? Son rangos altos, distanciados. Muy bien, entonces ya yo sé cómo diagnosticar, ya sé que no son solamente dos los órganos implicados o las explicaciones para tener hiperglicemia, que son ahora 11. ¿Qué hago yo con un paciente en el cual encuentro una glucosa basal de 220 y su hemoglobina glicosilada está en 8? ¿Y viene por qué? Porque tiene pues mucha sed, mucha hambre, orina demasiado. Las 4 P's: poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de peso. ¿Qué hago con este paciente? Doctor, su micrófono está apagado. En Teams, doctor, en Teams active su micrófono. ¿Ahora me escuchan? Sí, doctor. O sea, he estado hablando solo, no creo, sí. Cuando le avise, doctor. Ahí Sí, mismo. sí. ¿Hasta acá me escucharon o no? Sí, doctor, esa parte sí se la escuchó. Sí, Justo sí. dijo, ¿qué hacemos en este caso? Ya. Entonces, cada vez que tenga un paciente diabético, yo tengo que evaluarlo a él, individualizar el tratamiento. Si este es un paciente que me viene por todos esos síntomas y ya yo tengo una glucosa basal de 220, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser el manejo de elección? ¿Qué medicamento le voy a dar? Si no tiene, si recién está diagnosticado y no tiene riesgo cardiovascular, el medicamento de elección es la metformina. No olviden ello. La metformina es un medicamento seguro, barato, efectivo y reduce el riesgo cardiovascular y la muerte cuando el paciente no tiene. Este es el medicamento de primera línea. ¿Ya? Presentaciones viene de 550 y de 850, ¿no? Generalmente se administra 2 veces al día, pero la dosis máxima es 2.500 miligramos por día. ¿Ya? ¿Qué efectos adversos tiene la metformina? Produce molestias gastrointestinales, llenura, flatulencia y muchas veces incluso hasta acidosis láctica. ¿Ya? Pero si uno lo maneja de forma dentro de las dosis correctas, es un medicamento seguro y muy efectivo. Pero ¿qué sucede en el otro contexto? Diagnostico a mi paciente, pero este paciente tiene pues ya un riesgo cardiorrenal, o sea, tiene daño cardíaco o tiene ya daño renal. Entonces, en ese caso, yo tengo que escoger otro tipo de medicamentos. Si tiene una enfermedad cardiovascular establecido, yo escojo análogos de GLP-1 de primera opción. Y si no, inhibidores de SGLT2 como segunda opción.
Si el paciente tiene falla cardíaca crónica o enfermedad renal crónica, entonces yo escojo inhibidores de SGLT2 en primera opción o análogos de GLP-1 en segunda opción. Vean entonces cómo en enfermedad cardiovascular los análogos de GLP-1 van primero y en falla cardíaca crónica o enfermedad renal crónica los inhibidores de SGLT2 van primero, ¿no? Cómo se alternan, dependiendo de qué tipo de falla tiene el paciente. Muy bien, esto es simplemente para enseñarles cómo es la acción del GLP-1. Vean ustedes, GLP-1 aumenta la sensibilidad a la insulina porque aumenta su secreción, disminuye la secreción del glucagón, aumenta la biosíntesis de la insulina, la proliferación de betas de células beta y disminuye la apoptosis o la muerte de las células beta. Y actúa, miren, en todos estos órganos: cerebro, corazón, hígado, tejido adiposo, músculos, estómago, ¿no? Páncreas. Vean ustedes cómo estos análogos de GLP-1 van a disminuir la hemoglobina glicosilada hasta 1 a 2%. Este es su mecanismo de acción, ya lo hemos mencionado, ¿no? Beneficios: disminuye el riesgo cardiovascular y disminuye la progresión de la nefropatía. Efectos adversos: gastrointestinales y pancreatitis. Contraindicado entonces en aquellos pacientes que tienen antecedentes de pancreatitis, un cáncer de tiroides y el embarazo. Ahora vean ustedes los inhibidores de SGLT2. Miren, los inhibidores de SGLT2, su mecanismo de acción es disminuir la absorción de la glucosa en el túbulo proximal. Entonces, la sangre de un paciente diabético se filtra y hace que se concentre en la orina la glucosa. Y acá está, en el túbulo proximal, esta glucosa es reabsorbida y regresa nuevamente al torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué hace el SGLT2? Bloquea la reabsorción de la glucosa. Lo bloquea, lo anula y hace que la glucosa aumente en concentración y sea excretada por el túbulo colector. Esa es la acción, el mecanismo de acción de la SGLT2. ¿Qué efectos adversos se han encontrado? Lógicamente, como cambia la concentración, la orina se vuelve más dulce, produce vulvovaginitis, infección urinaria, poliuria, sed y a veces cetoacidosis euglicémica. Esta es contraindicada en falla hepática, renal y el embarazo. Pero ¿qué beneficios tiene? Y esto se está utilizando actualmente. El hecho de no tener en el mercado, ahora sí lo tenemos, es caro, ¿no? No significa que no lo conozcamos y que no debemos usar, ¿no? Beneficios: mejora el riesgo cardiovascular, mejora la falla cardíaca y disminuye la progresión de la nefropatía. Como características del fármaco: no produce hipoglicemia, no produce disminución del peso, perdón, provoca baja de peso y se administra por vía oral. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos dicho? Tenemos como medicamentos de elección 3 medicamentos. Si un paciente no tiene riesgos cardiovasculares, metformina. Si un paciente tiene riesgos cardiovasculares, inhibidores de GLP-1. Si un paciente tiene falla cardíaca crónica o enfermedad renal crónica, inhibidores de SGLT2. Listo, tenemos 3 líneas. Pero en nuestro medio aún seguimos prescribiendo las sulfonilurias, ¿no es cierto? Entonces, los inhibidores de la DPP4 y las tiazolidinedionas. Estos medicamentos quedan como cuarta, quinta y sexta línea, siempre y cuando ustedes evalúen a su paciente
y vean que tenga ausencia de enfermedad cardiovascular, cardíaca o nefropatía. ¿Ya? Quedarían como opciones. Muy bien. ¿Qué hace la GLP-1? ¿No? Igual aumenta la secreción de incretina. Los inhibidores de la DPP4, ¿qué cosa van a hacer? Disminuyen la hemoglobina glicosilada. ¿De qué forma? Disminuyendo la degradación de las incretinas, aumentando la secreción de insulina y disminuyendo la secreción de glucagón. Beneficios demostrados no se conocen, pero sí sus efectos adversos: gastrointestinales, pancreatitis, artralgias y falla cardíaca. Ojo, ojo. Características de este medicamento: ¿produce hipoglicemia? No. No se ha visto que disminuye el peso y se administra por vía oral. Tenemos otras, las glitazonas. Disminuye la hemoglobina glicosilada en 1,5%. Su mecanismo de acción es agonistas del receptor PPAR, aumenta la captación periférica de glucosa y disminuye la producción hepática de glucosa. Miren todas las fallas, todos los efectos adversos que puede provocar: ganancia de peso, edema, falla cardíaca, cardiopatía isquémica, cáncer de vejiga, falla hepática, fracturas y anemia. Contraindicado en falla cardíaca, hepática y en embarazo. Y por último, las sulfonilurias, conocidas: tolbutamida, clorpropamida, glibenclamida, glipizida, ¿no? ¿Qué hacen estos medicamentos? Exprimir al páncreas para aumentar la secreción de insulina. Efectos adversos tiene. Recuerden que la hipoglicemia es uno de los factores que va a provocar liberación de sustancias adrenérgicas y por lo tanto un paciente que hace hipoglicemia tiene mayor riesgo de provocarle un infarto agudo de miocardio, gastrointestinales, ganancia de peso, riesgo cardiovascular, hiponatremia, efecto antabús, ¿no? Contraindicaciones muy similares a la anterior. Está contraindicado en falla hepática, renal, embarazo. Características: riesgo de hipoglicemia en la sulfoniluria. Sí hay riesgo de hipoglicemia, sobre todo cuando el paciente ya tiene algún grado de deterioro renal. ¿Ayuda a incrementar el peso? Sí, produce aumento de peso. Se administra por vía oral. Muy bien. Van a haber situaciones en las cuales probablemente se desarrolle el fracaso terapéutico, fracaso primario, o de repente han estado ustedes yendo bien con un paciente y de un momento a otro comienza ya no responderles al tratamiento vía oral y el paciente comienza a hacer una falla secundaria, ¿no?, al tratamiento. Y en esos casos el paciente se descompensa y les viene con una hemoglobina glicosilada mayor de 10%, con una glicemia mayor de 13%. El paciente está marcadamente sintomático. A veces pueden venir muy venidos a menos, desnutridos, ¿no? Entonces, un paciente que tiene todas estas características, ahí el esquema ya no es tratamiento vía oral. El esquema es tratarlo con insulina. Y debemos empezar con 10 unidades de insulina, a razón de 0,1 una unidad de insulina por kilo por día. Ir aumentando y ajustando 10 a 15% 2 veces por semana, ¿no? Y si el paciente me hace hipoglicemia, disminuir 10 a 20% también 2 veces por semana. Entonces, en pacientes con una hemoglobina glicosilada muy alta, una glicemia muy alta y que esté pues muy venido a menos, el tratamiento es insulina. Cuando nosotros los médicos, y están también imbuidos ustedes, inician un tratamiento, ese tratamiento tiene que tener un objetivo claro. O sea, yo ya inicié un tratamiento. ¿Qué quiero con este tratamiento? ¿Cuál es mi objetivo?
En el caso del manejo de la hiperglicemia, tratar de llevar a que la hemoglobina glicosilada esté por debajo de 7. La glucosa preprandial en un paciente diabético que fluctúe entre 80 y 130. Y la glucosa postprandial debe ser menor de 180. Con el avance de la tecnología, ¿qué cosa se ha logrado establecer? Este monitoreo continuo de glucosa, ¿no? Y estos son todos los tipos de aparatos que existen para hacer un monitoreo continuo de la glucosa. El Dexcom, el Eversense, el FreeStyle Libre. Entonces, cualquiera de ellos necesitan un sensor, el cual se coloca en la piel y basta que ustedes tengan en su celular el apps para que cuando lo pasen les pueda dar cuánto de glucosa tiene el paciente. Más o menos esto es la curva de un paciente diabético, ¿no? Más o menos esta es. En rangos de 350 hasta 54. Entonces, cuando uno monitorea de forma continua la glucosa, lo que queremos es que esta glucosa fluctúe entre 70 y 180, no más arriba ni por debajo. Esto es nuestro rango, 70 a 180. Y entonces ustedes tendrán los valores continuos todos los días, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, todos los días, ¿no? Y de allí ustedes tendrán que obtener un parámetro, un rango. Se considera efectivo cuando este rango supera pues el 70%, ¿no? Y está ubicado dentro de esto. Entonces decimos, estamos yendo bien. Muy bien. Entonces, en conclusión, el tratamiento actual de la hiperglicemia es individualizada, como lo habíamos dicho desde un inicio, valorando si el paciente tiene riesgo cardiorrenal, si pudiera hacernos o no hipoglicemia, cómo está en el peso, el perfil de seguridad, los costos y las preferencias. Si el paciente tiene, pues se le puede recomendar los mejores hipoglicemiantes. Sin embargo, la metformina sigue siendo una opción segura en pacientes que no tienen riesgos, ¿no? Hay que considerar el uso precoz de insulina en aquellos pacientes que vienen con las características antes mencionadas y cuando lo vemos pues disminuido, adelgazado, con hipercatabolismo, ¿no? Entonces siempre todos estos objetivos son individualizados. Muy bien, hemos hablado del manejo, les he refrescado probablemente la memoria del manejo de la diabetes, de la hiperglicemia. Ahora, ¿cómo controlamos la hipertensión en un paciente con nefropatía diabética? ¿Cómo lo controlamos? Siempre estamos enfocados en que al evaluar estos dos parámetros, tanto hiperglicemia como hipertensión, hay que tratar de disminuir la progresión de esa nefropatía diabética, controlando de forma adecuada, ¿no? Entonces, manteniendo en su fase de normoalbuminuria y prevenir el inicio de la microalbuminuria. Hay dos fármacos que son los que están recomendados para los pacientes diabéticos. Los inhibidores de la enzima convertidora a la angiotensina o los antagonistas de la angiotensina 2. ¿Ya? Los IECA y los ARA2. Esos son los medicamentos de elección. Ambos van a bloquear el sistema renina-angiotensina. En la fase de microalbuminuria, en el paciente que ya lo tiene, va a disminuir el avance hacia la proteinuria. ¿Ya? Esto está ampliamente respaldado por numerosos estudios, tanto IECA como NARA2. Estos medicamentos tienen un beneficio adicional. Tienen un efecto protector del riñón, independientemente de que controle la presión. Y en algunos casos induce incluso la regresión a normoalbuminuria. Entonces, tratamiento de hipertensión en un paciente con diabetes y nefropatía, IECA o ARA2. Muy bien.
Entonces, si el paciente es diabético y ya tiene establecida la proteinuria, habíamos dicho que el fármaco de elección es el IECA o el ARA2. Reduce la presión, disminuye la albuminuria y enlentece la progresión a la insuficiencia renal crónica. ¿Qué dijimos? Yo tengo un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo de tratar la presión? Que la presión se mantenga por debajo de 140/90. Pero ¿qué pasa si la proteinuria ya es mayor de 1 gramo por día? Entonces, esa presión arterial yo tengo que mantenerla por debajo de 130/80. Entonces, mi meta es, a la vez de controlar la presión, reducir también la pérdida de albúmina en más del 50%. ¿Ya? Además de esto, ¿qué más le voy a hacer con el paciente? Voy a tener que restringirle las proteínas, porque dijimos que las proteínas son tóxicas y producen daño a nivel del túbulo, necrosis tubular. Entonces yo tengo que restringir las proteínas a 0,6 a 0,8 gramos por kilo por día. Tengo que darle mayor proporción de carbohidratos para que no se me desnutre el paciente. Reducirle las grasas saturadas y enfocar en que el paciente baje de peso, sobre todo si es diabético tipo 2. Lo que hemos revisado son las bases del tratamiento de un paciente diabético o con nefropatía diabética. Sin embargo, se están investigando otros tipos de tratamientos, como por ejemplo el tratamiento con la pentoxifilina, ¿no? La pentoxifilina es una fosfodiesterasa, ¿no? Y que se utiliza generalmente en aquellos pacientes que tienen insuficiencia arterial periférica. Sin embargo, no hay estudios muy amplios que avalen que tenga buenos resultados en el tratamiento de la nefropatía diabética. ¿Qué otros se utilizan? Los antagonistas del receptor de endotelina, ¿no? Han demostrado disminución de la proteinuria, pero cuando se usa a diario hay retención hidrosalina y puede provocar insuficiencia cardíaca como efecto adverso. Esto es un resumen de todo lo que hemos hablado. Se los dejo para que no se olviden. Muy bien. Estamos con mi paciente diabético que ya tiene nefropatía diabética. A pesar de que le estoy dando tratamiento adecuado, me estoy esforzando por enlentecer su progresión, este paciente pasaron muchos años y ya me llega a un momento en el cual esa progresión no la puedo detener. Y entonces yo comienzo a verlo y digo, probablemente usted va a requerir diálisis o trasplante renal, ¿no? Entonces me quedan dos alternativas. Llegó a la fase terminal, o le doy hemodiálisis o le doy diálisis peritoneal, ¿no? Esta es la diálisis peritoneal y esta es la hemodiálisis, ¿no? Esta es la hemodiálisis. Antes de hacerlo ingresar a cualquiera de estos dos tratamientos sustitutivos renales, debe ser informado pues de todo cómo son las técnicas, porque el paciente va a formar parte de esta técnica. Él es el que tiene que participar. Entonces, los pacientes con diabetes en tratamiento con diálisis presentan menor supervivencia que aquellos pacientes no diabéticos, ¿no? Y ojo, que esto es secundario generalmente, ya lo hemos mencionado, a las complicaciones cardiovasculares que tienen estos pacientes. Ahora, ¿cómo sé yo a qué paciente voy a mandar a diálisis peritoneal? ¿A qué otro paciente voy a mandar a la hemodiálisis? Mire, la diálisis peritoneal o el tipo de diálisis va a depender de múltiples factores, pero el factor que nos hace decisivo, que nos hace sugerir al paciente que debe recibir diálisis peritoneal es, uno, su nivel sociocultural y su autonomía, porque esto él lo tiene que realizar. Él lleva sus bolsas de autodiálisis a su domicilio y él tiene que saber y estar preparado para hacer sus recambios y utilizarlo. Entonces,
Cuando el paciente tiene un nivel sociocultural bajo, no es responsable y no va a cumplir, lo mejor es la hemodiálisis. ¿Ya? ¿Quiénes sobreviven más? ¿Los que tienen diálisis peritoneal o los que reciben hemodiálisis? No hay mayor diferencia. Muy bien. Estamos manejando de forma adecuada la hiperglicemia, la hipertensión, ¿no? Y entonces, ¿qué otras cosas pueden favorecer a mi paciente? La prevención. Tenemos que darle tratamiento terapéutico y preventivo. En estos casos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Perdón. Tenemos que controlar la obesidad. Si es un paciente muy obeso, tenemos que decirle que tiene que bajar de peso, que camine, no que corra, pero que camine, ¿no? Los lípidos, tenemos que disminuir el LDL por debajo de 100, el HDL mantenerlo por encima de 45 en los varones y en las mujeres por encima de 55. Los triglicéridos por debajo de 150. Si el paciente es fumador, tiene que dejar de lado de forma definitiva el consumo de tabaco. Y si el paciente tiene más de 45 años, hay que darle antiagregación plaquetaria. Pensar siempre a la larga una complicación frecuente que se va a dar en un paciente con enfermedad renal crónica es la anemia. Y en ese caso hay que usar estimuladores de la eritropoiesis, la eritropoyetina, ¿no? Cuando nosotros mejoramos la parte anémica del paciente, el paciente va a mejorar y va a prevenir la cardiopatía isquémica, el crecimiento ventricular izquierdo, la retinopatía, y el paciente va a tener una mejor calidad de vida. Un paciente anémico no tiene ganas de hacer nada, ¿no? En fase avanzada hay que prevenir la malnutrición y por lo tanto tenemos que recurrir a un apoyo a los nutricionistas con dietas individualizadas y con suplementos nutricionales si es que lo consideran necesario. Muy bien, doctores, eso quería compartirles el día de hoy. Si tuvieran alguna pregunta. ¿Preguntas, doctores? Creo que todos se han dormido. Doctor, No, Adelante. ninguno. una, una pregunta. Si el paciente tiene falla cardíaca y enfermedad renal crónica, lo más adecuado sería darle SGLT2, SGLT2. claro. Otra pregunta. A ver. Y si el paciente viene con lo que es la glucosa, la glicemia demasiado elevada, 500, 600, ya casi haciendo cetoacidosis, se le da lo que es la insulina y aparte un hipoglicemiante oral o No, solo no, 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 no. insulina. Claro, ahí el tratamiento ya es insulina. Solo A eso lo insulina. hemos dejado bien claro, ¿ah? Mayores de Ya. 300 miligramos por ciento, con una sintomatología muy florida y con un paciente venido a menos, con hipercatabolismo, tratamiento es insulina. Ya no te queda otra. ¿Para qué le vas a dar hipoglicemiantes? Ya. Ahora que revisan la clase se van a dar cuenta. Entonces hay que individualizar. Un paciente que no tiene comorbilidades, pero que está con 200 de glucosa, a ese paciente le damos metformina. Un paciente que tiene más de 200, pero que tiene comorbilidades, problema renal o cardiópata, a ese paciente le damos SGLT2 o inhibidor. Pero un paciente que ya viene por encima de 300 y con una manifestación, ese paciente tiene que recibir insulina. No hay otra forma. Doctor, y una pregunta, última pregunta. Las que En los quieras. niveles de potasio, al colocar la insulina, se tendría que ¿Qué tienen los verificar niveles de antes, potasio? ¿Qué tienen los antes de, niveles de potasio? antes de colocar lo que es la insulina, se tendría que verificar lo que es los niveles de potasio o ¿Para qué quieres verificar los niveles de potasio? había leído que el momento de poner insulina se debe verificar lo que es el nivel de potasio para evitar una arritmia cardíaca. Mm,
No sé si se da en todos los casos. O... No, no tanto es así. A ver, en orden entonces. De que debemos verificar, sí debemos verificar los niveles de potasio. ¿Por qué? Porque la insulina, al ingresar la glucosa al intracelular, también te arrastra el potasio. Recuerden ustedes que el potasio es un mineral, un electrolito intracelular. Entonces se aprovecha del ingreso de la dextrosa con la insulina y por ahí se mete y ¡fut! También se mete. ¿Ya? Entonces, hay casos en los cuales un paciente puede presentar una crisis hiperglicémica. Llámese una cetoacidosis diabética, llámese un estado hiperosmolar no cetósico. En esos casos, el monitoreo de los electrolitos, potasio y sodio, sí son horarios. ¿Por qué? Porque como ustedes están administrando de forma horaria la insulina, se va a meter y va a producir hipocalemia. Entonces, ¿de que debemos tener control? Sí debemos tener control, pero estamos hablando ya de, digamos, complicaciones, ¿no? Estados extremos de un paciente diabético, cetoacidosis o estado hiperosmolar no cetósico. Sin embargo, cuando estamos frente a un paciente que, si bien es cierto, tiene una sintomatología florida todavía, pero no está complicado, hay criterios para poder definir qué cosa es una cetoacidosis o qué cosa es un estado hiperosmolar no cetósico. Entonces, mientras no se cumplan esto, la insulina podemos utilizar. Hay insulina cristalina, hay insulina NPH y hay insulina L, ¿no? Que se aplica para 24 horas. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien. Si no hay más preguntas, gracias por su atención, doctores. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Gracias, Muchas gracias, doctor. doctor. Gracias, Buenas doctor. noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Buenas noches. Buenas noches.